Bueno, ya lo decíamos, hoy se cumplen 3 años del triunfo electoral del presidente López Obrador y también hoy pues se lleva a cabo el 11º informe trimestral que presenta. Vamos a platicar de ello con José Antonio Crespo, analista político, quien nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, José Antonio? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Igualmente. Bueno, pues 3 años. ¿Hay espacio para un balance? ¿Hay materia para un balance, José Antonio? Sí, por supuesto, estamos a la mitad del sexenio y desde luego que, aunque todavía pueden pasar cosas para bien o para mal en los próximos 3 años, no sabemos, pero sí se puede evaluar año con año, de hecho. Y ahorita a la mitad del sexenio. A ver, creo que perdimos ahí a José Antonio Crespo. Vamos a intentar restablecer la llamada. No estamos así exactamente a la mitad, pero sí muy cerca de la mitad. No hemos llegado todavía al día 1000, son 2130 días del periodo presidencial, que es más corto que los sexenios, es de 5 años, 10 meses. Ayer se cumplió el mes 31 de la administración. Hoy comienza el mes 32 y son en total 70 meses de este gobierno. José Antonio, perdóname, te perdimos en un momento. ¿Qué deberíamos de tomar como punto para, digamos, evaluar lo realizado? ¿Serían las promesas de campaña del presidente, por ejemplo? Sí, desde luego, él dice que ya se cumplieron 98 de los 100 puntos que ofreció durante su campaña y también el primer día cuando toma posesión leyó los puntos. Y ahí, desde luego, pues siempre hay matices a la hora de evaluar a los gobiernos. Ujú. Decía yo, pues, obviamente la visión del propio López Obrador y sus seguidores es que las cosas van muy bien, que ya están los cimientos de la gran transformación histórica de este país, que se manejó muy bien la pandemia relativamente con otros países, que la estrategia contracíclica frente a la pandemia en materia económica, que va a ser modelo del mundo, que es la mejor, porque no se endeudó, y que vamos a salir muy bien y que la gente va a reconocer que fue la mejor estrategia. En fin, esa es la visión, es probablemente lo que vamos a oír en unos momentos, básicamente. Y lo mismo con el combate a la corrupción, que va en serio, que se está erradicando la impunidad, y muchas veces ha dicho que ya la corrupción ya está desterrada. Ujú. En fin, los críticos no lo vemos tan claro. Los críticos vemos que puede haber habido muy buenas intenciones, muy buenas metas, pero la forma de aplicarlo, las estrategias para conseguirlas no ha sido la más adecuada, por lo menos en muchos puntos, no diría yo que en todos, en materia económica, en materia de energética, en materia del combate a la pobreza, precisamente el manejo de la pandemia, pues a muchos no nos tiene muy satisfechos, pues lo que está ahorita en boga, toda la cuestión de la reestructuración, la austeridad, que Ujú. empezaron a llamar austericidio, porque se tradujo en ineficiencia gubernamental, por ejemplo, en el desabasto de medicamentos. No era, supongo que ese no era el propósito, obviamente, del López Obrador, pero la forma en que hizo quitar el seguro popular, la cuestión de las compras de las medicinas, no lo hizo planeado, no lo hizo bien. Ujú. Es la vieja crítica de hacer las cosas con machete y no con bisturí. Entonces eso se ha traducido pues en resultados contraproducentes o con un saldo negativo. Se puede estar avanzando en alguna cosa, pero si no lo haces bien, Ujú. entonces el saldo, los efectos secundarios negativos rebasan, digamos, a los propósitos originales y el saldo resulta ser negativo. Creo que esa ha sido la principal crítica de los críticos en distintos temas. Está también la crítica de sus obras, que también se le critica no haberlas suspendido durante la pandemia para ayudar a las empresas a no quebrar, por ejemplo, para ayudar a que la economía no se cayera tanto, para las medicinas también, por supuesto, las diversas medicinas, no solo las del cáncer, hay muchísimas medicinas que han estado escaseando, pero eso sí, no se suspendió en ningún momento el Tren Maya, Dos Bocas, cuya rentabilidad y eficacia pues está en duda, puesta en duda por muchos expertos, ya veremos en su momento, pero el hecho de ni siquiera haberlas relegado un poquito para atender la pandemia, las medicinas, los medicamentos y el, la, la defensa del empleo, sí, son cosas que se han criticado. Ujú. Pues más bien han sido críticas técnicas, al cual a cada crítica técnica, en materia ecológica, en fin, en muchos temas, la respuesta casi siempre es ideológica por parte de López Obrador.
no responde con argumentos, no responde con datos, sino con descalificaciones de quien lo cuestiona, de corruptos, de querer regresar a la corrupción, de haberse beneficiado de la corrupción, de ser conservadores, etcétera, y muchas veces no solamente con descalificaciones morales, sino también con calumnias. ¿Cuántas veces hemos oído que critica o acusa a tal o cual exfuncionario, a tal o cual periodista, a tal o cual líder de una organización cívica, pues de cosas que no son ciertas? A un exministro de la Corte que es crítico, pues los acusa de cosas que no son ciertas y las desmiente, también decir, no, eso no es cierto, eso no pasó, y no hay respuesta del presidente. O sea, no responde con argumentos, desafortunadamente, para entablar un debate técnico provechoso para todo el país. Responde casi siempre con falacias, con descalificaciones, incluso con calumnias. ¿Tú crees que la pandemia vino a descuadrar al gobierno? Digamos que los resultados que hoy estamos viendo pues tienen que ver con pues la dislocación sanitaria y económica que provocó la pandemia. Sí, en buena parte sí. No se puede decir que la pandemia no generó daños que no hubiera habido. Ujú. Pero en la evaluación se va a complicar evaluar qué tan bien fue el desempeño del gobierno. No, pero dos cosas. Primero, el primer año no íbamos bien. Antes de la pandemia no íbamos bien. Hay muchos indicadores ahí negativos. Claro, era el primer año. Podrían haber compuesto las cosas. Entonces, pero lo que se critica evidentemente no es la pandemia en sí misma, pues eso no es responsabilidad de López Obrador, por supuesto, sino la forma en que la abordó. Ahí sí, hay responsabilidades de él, desde luego de la y sobre todo también la forma en que enfrenta la crisis económica consecuente. La crisis económica no es culpa de López Obrador, pero la forma de enfrentarlo, ya veremos los resultados al final de cuentas como van dándose en los próximos meses, pero eso sí es responsabilidad del gobierno. El no haberse endeudado un poco más, el no haber diferido impuestos, por ejemplo, para empresas, para evitar que muchas de ellas quebraran. En fin, eso sí es responsabilidad del gobierno. Todavía no acabamos de poder evaluar bien si esa estrategia fue la adecuada o no. Muchos expertos dicen que no, desde luego, Ujú. pero tendremos que ver en los próximos meses cómo evoluciona la economía para saber. Por lo pronto ya hay 10 millones de pobres más. Bueno, pues eso habla de que la estrategia no fue la más adecuada y cerca de 1 millón de personas que quedaron, muchas de las cuales ya no van a poder regresar, digamos. Otras sí, esperamos, pero eso pues también ya son datos de decir, oye, pues quizá no fue la mejor manera de enfrentar la crisis, porque precisamente tenía que haberse adecuado. Algo de lo que dices, le movió el piso, sí, pero él no cambió sus prioridades, él siguió como si no hubiera habido crisis. Por eso siguió con sus obras básicas, este, sacrificando muchas otras cosas que eran más urgentes. En eso sí tiene responsabilidad López Obrador. Ahora, ¿qué te parece pues estos informes trimestrales como el que se va a dar el día de hoy? Digamos, ayudan a un mayor conocimiento de la población, de lo que hace el gobierno, ayudan a la rendición de cuentas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que son parte, o sea, le gusta hacer esos informes cada 3 meses, porque son parte de su campaña permanente. De hecho, mucho de lo que vamos a oír hoy, seguramente lo hemos oído diario en sus mañaneras, Ujú. o en el último informe de hace 3 meses, de los 100 días, etcétera, y los vamos a oír en septiembre también. Es parte de su campaña permanente. Él decidió hacer campaña permanente, ya lo sabemos, y esto es parte de las campañas permanentes. Pero aprovecha, por supuesto, la fecha del 1 de julio también, la fecha de su triunfo electoral, como si fuera un triunfo de la nación. No, es un triunfo de él y su partido, nada más. Y lo que lo está ubicando, lo está posicionando, pues con la idea de que se convierta en una fecha histórica, ¿no? 16 de septiembre, 5 Ujú. de febrero, 20 de noviembre y el 1 de julio, la fecha de inicio de la gran epopeya histórica, de la cuarta gran epopeya histórica. Esa es su intención. No creo que se le vaya a quedar así, pero obviamente él tiene en mente eso. Esta es la fecha de inicio de la gran cuarta epopeya histórica del país. Sí, efectivamente, anunciado por Sepropie, la transmisión del informe con motivo del tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México. Así se llama oficialmente lo que va a ocurrir en cosa de media hora. Sí, es un triunfo de Morena.
igual que en su momento en el 2000 pues, fue el triunfo del PAN, y después del PRI otra vez, etcétera. Pues son triunfos de partidos, ¿no? Quienes votaron por ellos, pues estarán contentos. Por cierto, muchos de los cuales ya no están tan contentos. En fin, fue un triunfo de su partido, no un triunfo de la nación. Pues José Antonio, siempre un gusto hablar contigo. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal. Hasta luego. Gracias. José Antonio Crespo, analista político.